al momento y empezando a partir de la semana epidemiológica 13, que nosotros la calculamos como empezamos a hablar de todo esto, el índice de contagiosidad en nuestra comunidad se lo nota a partir de Semana Santa, para que tengamos una situación de espacio en esto. No hemos notado absolutamente un impacto franco en el niño, a pesar de que los niños desde todo el verano y desde la escuela que comenzó el 15 de marzo, sociabilizan, no solamente van a la escuela, sino que también realizan deportes y también hay reuniones entre niños de determinadas formas. Levemente comenzamos con mayores testeos y conjuntamente con la semana epidemiológica 13, que fue por allí por abril, los primeros días de abril, también para los niños empiezan las infecciones respiratorias agudas convencionales en la etapa otoñal. Esta realidad hace que estemos mucho más atentos, aumentemos la capacidad de testeo y no hemos notado una incidencia ampliada si no es por contacto estrecho intrafamiliar o por aumento de contagiosidad de los adultos. ¿Qué cantidad de testeos han tenido que hacer en el hospital? Hemos aumentado hoy los testeos por esa capacidad. Desde que empezamos el año 2021 llevamos aproximadamente 400 testeos en niños que tienen condición de internación. Hoy ampliamos esa capacidad a partir de el 1 de abril, cuando empiezan a aumentar los casos de contagiosidad, y ambulatoriamente también hacemos más testeos. Antes testeábamos solamente a aquellos niños que tenían condiciones de internación. Hoy vamos a abarcar un poco más y vamos a aumentar los testeos para diferenciar estas cohortes de infecciones respiratorias convencionales con COVID o sin COVID. Este año lo vivimos totalmente distinto a lo que fue el 2020, que los chicos sin clases, sin actividades y también, usted te lo decía, muchas enfermedades respiratorias que muchas veces se confunden en los síntomas. ¿Cuál es el índice de positividad de estos alrededor de 400 testeos que han hecho? El índice de positividad estuvo en el 3,8%, bajísimo, ¿sí? En realidad, de esos casi 400 testeos que se realizaron, 74 niños fueron positivos para COVID, y la mayor patología fueron virus, rinovirus o enterovirus, que es la patología frecuente de los chicos en la etapa estival y el comienzo del otoño. Jorge, aquí hay un equipo muy grande en el Hospital del Niño Zona Norte que está desde el primer día y como todo el año trabajando. Estamos también con Carolina Marilungo, ella es la jefa de internaciones, para preguntarle cuál es el panorama justamente en internación. Bueno, buenas tardes ya prácticamente. Llevamos en la internación un trabajo muy arduo desde que comienza la pandemia, internando pacientes COVID. El año pasado la gran mayoría de pacientes con patologías respiratorias eran niños con COVID. Lo que vemos en este año 2021, que empiezan a aparecer los virus estacionales que generan múltiples internaciones como cualquier otro invierno sin pandemia. Vemos un aumento en las internaciones de niños con patologías respiratorias no COVID y sí vemos en este último tiempo, que a partir de los primeros días, como dice Mónica, de este mes de abril, un aumento en el número de niños que se han internado con COVID, ¿sí? ¿Aproximadamente cuántos niños hay que están ocupando hoy una cama COVID y cuánto con otras patologías? Mira, nosotros en el hospital tenemos 28 camas de pediatría. En este momento COVID hay 4 pacientes internados con COVID, entre lo que es la sala de internación y contando un paciente que se encuentra en terapia intensiva. El resto de los pacientes son patologías respiratorias no COVID y de virus estacionales, y el resto pacientes que se internan por otras patologías de base o niños que necesitan atención por otro tipo de patología. Muchas gracias. Estamos también con María de los Ángeles, ella es infectóloga, para preguntarle justamente cuál es la incidencia del COVID en los niños. Hay ahora números nuevos y cuestiones que se van conociendo día a día, justamente a pesar de que se va atravesando el virus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mirá,
Justo hoy también nos llega un poco el análisis desde Nación, justamente hoy a la mañana, que es muy interesante en lo que es la incidencia de infección por COVID en menores de 20 años. Es muy interesante ver la división del grupo etario, cuando uno ve que la mayoría de los casos donde hay más frecuencia es en los adolescentes, y no tan así como refirieron mis compañeras en menores de 4 años o 6 años, ¿sí? En total en el país, del total de casos representa un 7%, a nosotros quizás nos da un poquito menos, 4%, pero eso va de la mano, ¿no?, con el testeo, con la capacidad que uno tenga de testear. Por esto que decía la doctora Jurado, nos parece muy importante, que también vos lo planteabas en el cambio con respecto al 2020, la posibilidad de testear a los niños, ¿no? Posibilidad de testear y rápido, ¿sí?, dentro de las primeras 24 horas para poder identificar casos y aislar familias o aislar burbujas para evitar el contagio, porque si bien, como dicen mis compañeras, nosotros tenemos una tasa de internación baja y de complicaciones baja, y va muy de la mano con la comorbilidad o con la coinfección viral, es muy importante esto de testear para poder aislar y evitar ahí un poco bloquear lo que es el contagio, ¿no?, en la sociedad. ¿En qué momento con niños en casa hay que venir a consultar o llamar? Porque a lo mejor muchas veces se confunde entre lo que es justamente una enfermedad estacional y el COVID. Bien, a ver, es muy difícil hacer, por lo menos para nosotros como pediatras, decir este niño tiene una infección por COVID o este niño tiene una infección por un rinoenterovirus. Por ende, la consulta es la que venía ya haciendo el padre previamente, ¿sí? Consultar a su pediatra frente a cualquier cuadro de fiebre o dinofagia, síntomas gastrointestinales, rash cutáneo, y acudir a un sistema de urgencias si ese paciente presenta alguna alteración en su sensorio o dificultad respiratoria, ¿sí? Esa es la consulta de mayor urgencia, ¿sí? Como que esos criterios se siguen, permanecen iguales porque la infección respiratoria es la más frecuente en pediatría para nosotros. Entonces los criterios siguen siendo lo mismo. Lo que a nosotros nos viene a cambiar un poco el COVID es la necesidad de testear, ¿sí?, como para bloquear contagios, ¿sí? Muchísimas gracias. Jorge, si nos permitís un minuto, porque ahora vamos a aprovechar a la directora del Hospital de Niños Zona Norte, Mónica Jurado, porque se ha debatido en los últimos días mucho sobre la presencialidad sí o presencialidad no en las escuelas y en la incidencia. Le quería preguntar justamente cuál es la incidencia de la educación presencial en el COVID en los niños. Bajísima. En realidad, las internaciones que hemos tenido por COVID no tienen que ver con la edad escolar. Todos son menores de 3 años que no están escolarizados, y sí se ve en el adolescente, que es el que sociabiliza más, la positividad aumentada, pero es más independiente y sociabiliza más. Sociabiliza más porque es el que sociabiliza en grupo de pares o el que asiste a reuniones sociales, que son las que tenemos que controlar. Pero la incidencia de niños escolarizados, vamos a tomar hasta los 9 años, es muy baja dentro de una burbuja escolar. La mayor incidencia es del grupo familiar o de las reuniones sociales familiares al niño, y no desde la escuela a la sociedad. Es al revés la ecuación. Los niños tienen una particularidad aparte. Esto visto por los expertos internacionales en otros países que ya cursaron y tuvieron más tiempo de evaluar COVID, incidencia de segunda ola, en que su capacidad de alojar el virus de coronavirus en su fosa nasal es en un periodo más breve que en el adulto. En general, a partir de los 9 años va aumentando esa capacidad de poder alojar más tiempo en lo nasal o en lo faríngeo el virus. Es un periodo más corto de alojamiento. Por lo tanto, ese periodo más corto nos permite que tenga menos tiempo de transmisibilidad, porque si yo solamente alojo el virus 48 horas, tengo menos tiempo que el adulto, que probablemente alojen
5, 7 días y tengamos posibilidades de transmitir. Esta condición hace que por eso tenemos que aumentar la capacidad de testeo y además las medidas de protocolo que están instauradas en los niños que están en la escuela se cumplen absolutamente. En el nivel de burbuja, en el uso del tapaboca, los chicos tienen una alta adherencia a la utilidad del distanciamiento, el no compartir, el saber que hoy no pueden compartir su merienda, el saber que no pueden utilizar el bebedero, el lavado de manos, y eso también está demostrado en los otros países que ya han cursado, que han testeado y han hecho programas de testeo en las actividades intraescolares, que el indicador de contagio intramuro y en la presencialidad es bajísimo.